doctor Jorge Efraín Moreno Collado, el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño y el de la voz, que en su momento también emitiré algunas opiniones al respecto. Así es de que, sin más preámbulos, porque todo lo que yo estoy mencionando aquí lo van a platicar los conocedores y expertos en la materia. Así es de que le vamos a pedir a la doctora Ruth Zabaleta Salgado, que nos haga favor de iniciar. Perdón. Sí, vamos a escuchar el mensaje de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muy buenos días tengan todas, todos ustedes. Saludo con mucho aprecio y mucho respeto a los integrantes del Presidium que ya han sido nombrados, a todas y todos los catedráticos que nos acompañan esta mañana, que veo varios, alumnas, alumnos, pues realmente mucho gusto de verlos por aquí, ya que nos encontramos en la recta final de un semestre lleno de esfuerzos, aprendizajes y logros. Este ciclo que está por concluir ha sido una muestra fehaciente del compromiso y dedicación de cada uno de los miembros de esta comunidad para alcanzar las metas que nos formulamos cuando comenzó este trayecto. Sin embargo, aunque el fin de este periodo académico está a la vuelta de la esquina, nos reunimos en este auditorio para reflexionar sobre uno de los tópicos más trascendentales de la actualidad constitucional de nuestro país. Me refiero al tema de la inimpugnabilidad de la Constitución. La Constitución, en su esencia más pura, no es simplemente un compendio de normas, es por el contrario la base sobre la cual se asienta la estructura del Estado, el robusto bastión que salvaguarda los derechos y libertades fundamentales. Pero lo cierto es que la importancia de la Constitución no se limita a las disposiciones que en ella se encuentran consagradas, sino que se manifiesta en su equilibrio, estabilidad y capacidad para adaptarse a los vaivenes de la vida democrática. Precisamente esta ecuanimidad es custodiada mediante los mecanismos de control constitucional, herramientas esenciales que garantizan que toda reforma se ajuste a los principios y valores que nos guían en el camino que recorremos como comunidad política. En este sentido, la propuesta de declarar inimpugnables las reformas constitucionales plantea una amenaza directa a este equilibrio al eliminar medios como el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Corremos el riesgo de convertir a la Constitución en un instrumento susceptible de manipulación en lugar de un baluarte de estabilidad y legitimidad. Me parece que no se trata de un tecnicismo jurídico, es un golpe a los valores y sustratos del Estado constitucional de derecho. Desde el establecimiento de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, nuestro país ha experimentado un avance notable en el paradigma de los derechos humanos y robusteciendo el principio pro persona. Tales progresos han fortalecido la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo han abierto las puertas a un análisis riguroso de las reformas constitucionales desde una perspectiva centrada en los derechos. En efecto, en los últimos años se ha desarrollado una capacidad de revisión crítica
que ahora se encuentra amenazada al acotar los mecanismos de control constitucional, poniendo en peligro la existencia del Estado constitucional de derecho. Las consecuencias que se pueden derivar de esta situación son de una gravedad inusitada, porque al privar a la ciudadanía de la facultad de impugnar reformas constitucionales, nos pondríamos ante un desamparo que nos deja expuesto a los avatares de un poder que podría convertirse en arbitrario. De esta suerte, se le quitaría a las minorías parlamentarias y a los sectores más vulnerables de las herramientas necesarias para cuestionar modificaciones que amenazan con socavar nuestros derechos humanos. Y probablemente lo que resulta más inquietante es que al cerrar las puertas al desarrollo de una doctrina de revisión judicial, estaríamos desgastando el andamiaje de nuestro sistema constitucional, dejándolo abandonado ante los desafíos que enfrenta una sociedad democrática. Por ello, tenemos que acordar que el derecho constitucional no se limita a ser exclusivamente el regulador de las intrincadas estructuras del poder, pues se erige también como un compromiso ético con la justicia misma. Es la inquebrantable garantía de que la Constitución trascienda su existencia como un simple documento, convirtiéndose en un auténtico escudo, en una ley que protege sobre todo a las y los más débiles. Por todo lo anterior, este evento no es una cuestión menor, dado que definir los alcances de la inimpugnabilidad constitucional es reflexionar sobre el rumbo constitucional que está tomando nuestra nación. Yo le preguntaría al auditorio, ¿queremos un país donde las reformas se someten al escrutinio de la justicia, asegurando su congruencia con los principios y valores, o uno en donde la Constitución se pueda convertir en un instrumento que al caer en las manos de la clase política es utilizado sin cortapisa? Para finalizar con esta intervención, quiero recordar el pensamiento de uno de los maestros y constitucionalistas más emblemáticos de esta facultad, don Ignacio Burgoa, pues él creía y enseñaba que la Constitución no podía ser desnaturalizada por el capricho de los poderes ya constituidos, ya que su finalidad es proteger al pueblo de cualquier desviación del orden jurídico. Este conversatorio es pues una gran oportunidad para reafirmar ese objetivo y para defender con toda convicción el derecho constitucional como la más noble herramienta de la democracia. Muchísimas gracias, señora. Sí. Creo que voy a empezar. Estoy pensando muy bien. Muchas gracias a nuestra directora por darnos estas palabras tan importantes, que aquí se condensa lo que se va a comentar el día de hoy. Siguiendo el orden que nos hemos trazado, le vamos a pedir a la doctora Ruth Zabaleta Salgado nos haga favor de darnos sus puntos de vista al respecto, pero brevemente les hago mención de la semblanza de nuestra invitada. Es doctora en Derecho Constitucional por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de nuestra facultad en las materias Poder Legislativo, Teoría Política, Sociología Jurídica y Derecho Indígena. Ha ocupado diversos cargos. Rápidamente fue jefa delegacional, diputada local, diputada federal y presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados 2007-2008 y actualmente es columnista del periódico El Excelsior. Muchas gracias por apoyarnos en este evento.
Buenos días. Antes que nada, agradezco a la directora de nuestra facultad, la doctora Sonia Venegas, por impulsar estos espacios de expresión y debate. Obviamente agradezco al doctor Luciano Silva por invitarme a participar en este evento con tan distinguidos maestros de nuestra facultad, pero sobre todo agradezco a los maestros que están aquí presentes. Humildemente les digo gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ya que me toca hablar primero, comencemos hablando del por qué estamos reunidos aquí. El jueves 31 de octubre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformó el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Decía, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas de la Constitución Federal. Luego, entonces, ¿de qué va esta reforma constitucional? A partir de esta reforma, se estableció que las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los juicios de amparo son improcedentes para controvertir las adiciones o reformas a la Constitución. Además, mediante el segundo transitorio de la reforma, se nulificó el principio de no retroactividad. En resumen, esta reforma impide que las reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo sean revocadas o nulificadas mediante estos mecanismos de control constitucional. Es decir, teóricamente se aprobó una reforma para hacer inimpugnable las reformas constitucionales para garantizar la supremacía constitucional, pero no es así. Lo que se reformó impide que haya cuestionamiento a las decisiones de los legisladores federales y locales de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo. ¿Cuáles fueron las causas de esta reforma? En primer lugar, impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara improcedente la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de este mismo año, toda vez que estaban en trámite de revisión las peticiones de amparo de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas por diferentes actores. Por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad 164, 165, 166, 167 y 178 del 170 del 2024 del PAN, el PRI, el Congreso de Zacatecas, Movimiento Ciudadano y el Partido Unidad Democrática respectivamente. Además, las controversias constitucionales 286 y 298 promovidas por el anterior gobernador de Guanajuato y el Poder Judicial de ese mismo estado respectivamente. La segunda causa fue desaparecer la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la supremacía constitucional mediante estos mecanismos de control, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había interpretado que las reformas constitucionales sí podían ser controvertidas por estos mecanismos de control constitucional, en primer lugar, por un mal procedimiento en su aprobación y en segundo lugar, porque el texto de la Constitución Federal puede contener normas generales que pueden ser calificadas como leyes electorales federales, misma interpretación que pudo haber servido para declarar improcedente la reforma judicial a partir del proyecto presentado por el ministro González Alcántara y Carrancá el 5 de noviembre, el cual no pudo ser aprobado porque solo 7 de los 11 ministros estuvieron de acuerdo. En ese contexto, la reforma de inimpugnabilidad y la reforma del Poder Judicial son dos reformas que implican la desaparición de la supremacía constitucional y un golpe al Estado de Derecho, tal y como lo expresó nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, hace un momento. Porque, por un lado, se someterá al Poder Judicial a través de la elección popular de candidatos de una sola fuerza política, afectando con ello los principios de independencia judicial y de división de poder. Al respecto, cabe mencionar que el principio de división de poder es un factor fundamental de protección política del pacto social que implica la Constitución y que fue establecida desde hace 200 años en la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de los Mexicanos. Por otra parte,
Al perder su función esencial de guardián de la Constitución, el Poder Judicial pierde la posibilidad de proteger las garantías constitucionales, es decir, se pierden los medios de defensa jurídica de la Constitución que, en primer lugar, aseguraban y daban certeza jurídica a los gobernados por sobre sus derechos y libertades. En segundo lugar, a los propios órganos de poder respecto a sus atribuciones y ámbito de competencia. Y en tercer lugar, a los actores involucrados en posibles controversias internacionales. Con estas reformas, el Poder Legislativo abusa de su poder y se convierte en un poder supremo, ya que la Constitución es la norma jurídica fundamental de un Estado expedida por un poder constituyente. Y el Poder Legislativo, en este momento, no es un poder originario, es un poder constituido. Incluso, demagógicamente, los legisladores se autoelogiaron porque, según ellos, desde hace 200 años no se había hecho una reforma de tal magnitud. Lo que no explicaron es el por qué nunca se hizo, y es porque es violatoria del Pacto Federal fundante del Estado Libre y Soberano de los Mexicanos, que desde 1824 estableció que nuestra división de poder era tripartita y se rige por el principio de equilibrio y contrapeso, que nuestro régimen es democrático y que la unidad de la República se rige por un pacto federal. Pero, para que prevalezca esta organización, la Constitución tiene que ser garante de la validez de los propios mandatos, de sus propios mandatos, para limitar el abuso de autoridad y garantizar los derechos de los gobernados. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esta reforma? Con la reforma de inimpugnabilidad se pierde la supremacía constitucional y el Poder Legislativo se constituye como un poder supremo que reforma a su antojo los mandatos constitucionales y legales, tal y como acaba de suceder con las reformas de seguridad pública, la judicial y la que se está discutiendo de desaparición de órganos autónomos, que va a impedir que haya una real rendición de cuentas de los gobernantes. Luego, entonces, también se afecta a la democracia, porque la democracia implica que haya reglas, y estas reglas se encuentran establecidas en la propia Constitución. Con la reforma de inimpugnabilidad, las reglas pueden ser modificadas con base a los intereses de una mayoría ilegítima que se construyó a partir de una súper sobrerepresentación que no corresponde a su fuerza política nacional, por lo cual resulta falso que los mexicanos hayan decidido votar por estos legisladores para cambiar las reglas de juego democrático o para transitar hacia un régimen formalmente autoritario. El Poder Constituyente permanente no tiene las facultades para cambiar los principios fundantes del Poder Constituyente. Si Morena y sus aliados quieren una nueva Constitución con una nueva organización del Estado, tienen que convocar a un constituyente exprofeso para ello. ¿Qué es lo que sigue frente a la ignominia de los legisladores? Para algunos distinguidos constitucionalistas, el Poder Revisor no tiene límites para reformar la Constitución. Sin embargo, existe otro bloque que opina en el mismo sentido que alguna vez lo expresó el doctor Jorge Carpizo, y esto es que sí existen límites, y estos son los principios que constituyen y definen la estructura política y los que protegen y hacen efectiva las disposiciones constitucionales. Por ejemplo, menciono 3. Los derechos humanos, toda vez que al perder los mecanismos de control constitucional, los gobernados no tienen certeza de la protección de sus garantías individuales. 2. Del principio de la división de poder, porque al despojar del Poder Judicial de su independencia y de su facultad fundamental de proteger a la Constitución, pierde su función de equilibrio y contrapeso, y por ende los ciudadanos pierden el derecho a la tutela judicial efectiva frente al posible abuso de poder del gobernante. 3. Y el de la justicia constitucional, porque sin mecanismos de control constitucional no se puede restituir o reintegrar el orden constitucional infringido por el propio órgano del poder político. En ese contexto, coincido que recurrir a las instancias internacionales es una opción viable. Sin embargo, desde mi perspectiva política, también estoy consciente de que en México, en diferentes coyunturas, el Poder Revisor no ha respetado los límites. Si tiene la fuerza para imponer la voluntad de la mayoría, así lo hace. Así lo hizo el PRI
hegemónico, y así lo hace hoy Morena y sus aliados, de tal forma que solamente en el periodo de 1997 a 2018, la pluralidad de la conformación del Poder Legislativo obligó a las diferentes fuerzas políticas a pactar y construir acuerdos. No obstante, también es cierto que, a pesar de que el PRI mantuvo una hegemonía durante 70 años, nunca aprobó una reforma que afectara las llamadas cláusulas pétreas, en este caso, el principio de la división de poder. Por lo tanto, la solución para restaurar los principios constitucionales que mantiene unido al Estado mexicano solo podrá derivarse de la voluntad soberana de los ciudadanos cuando decidan cambiar la correlación de fuerzas. Mientras tanto, los riesgos que se imponga un sistema autoritario, tanto formal como los hechos, nos obliga a cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, resistir y hacer lo que nos corresponda. La nuestra, la de los maestros de esta facultad, es esta: debatir libremente nuestras ideas. Muchas gracias. Para continuar con este panel, le vamos a pedir al doctor Luis Jorge Molina Piñeiro que nos haga favor de continuar con sus puntos de vista, opiniones en torno a este tema tan importante. Antes de dar el uso de la voz, rápidamente comentamos una semblanza de nuestro querido profesor Molina Piñeiro. Es profesor de carrera, titular de sede de tiempo completo. Inició su carrera académica en 1965. Es el único doctor en Derecho con estudios revalidados por el Consejo Universitario en universidades alemanas. Es autor de varias obras publicadas por la UNAM y de más de 70 artículos especializados. Fue reconocido en 1976 con el Premio Nacional de Periodismo como coordinador del programa Introducción a la Universidad. Además, es presidente del COPUEX, Colegio de Profesores e Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Es obligado, señora directora, agradecerle la coordinación de estos eventos y la promoción de los mismos desde hace ya varios meses. Usted ha estado atenta de esto que señaló ya la doctora Zabaleta, de lo que es una destrucción del Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Podríamos decir que como este cuentito de García Márquez, ¿no?, de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Todos estos eventos, yo se lo quiero dejar a usted como un recuerdo de este evento, es lo que ha hecho usted organizando estos eventos. Una crónica de una muerte anunciada, que es en este caso la de la democracia mexicana. Ahora bien, yo quiero centrar mi exposición en el artículo 136 constitucional. El artículo 136 constitucional habla de la inviolabilidad de la Constitución y dice: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Punto seguido. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona. Segundo punto. O sea, aquí se habla claramente de que se establezca un gobierno, que fue lo que describió la doctora Ruth Zabaleta, ¿no? Un gobierno que acaba con la división de poderes, un gobierno que acaba con todos los recursos que pueden tener las personas públicas y privadas para enfrentarse a actos autoritarios, se convierten en actos de un gobierno arbitrario. Y esto es lo que yo quisiera subrayar. Gobierno arbitrario, como lo dijo la directora en su intervención, es aquel, como lo decía Néstor Recasens en sus cátedras de filosofía de derecho, la peor forma de gobierno, porque no existe recurso legal para poder defenderse de sus decisiones. Ahora bien, en torno a esto es necesario decir
que en alguna discusión que tuve aquí, y aquí hay unos colegas que estaban presentes con algún profesor de esta facultad en la mesa de firmas, decía que eran reformas como cualquier otras, ¿no? Y hacía referencias a estas cerca de 800 reformas que se hicieron durante 1920 a la actualidad. Ahora bien, aquí el tema son los principios, ¿no? Porque me decía este colega, son principios éticos, son principios morales, no. Los principios que sancionan la Constitución son leyes, ¿no? Y entonces, ¿esos principios dónde están? Pues no hace falta ser discípulo predilecto de Hans Kelsen para saber que está en el artículo 40, ¿no? El artículo 39 dice la soberanía, esta a la que hacía referencia Ruth Zabaleta, el poder constituyente, el pueblo soberano, manifiesta su voluntad en el artículo 40 y dice la forma de gobierno es una república representativa, democrática, federal. Posteriormente se incluyó lo de laica por los motivos históricos que todos conocemos. Y después el artículo 40 dice que esa soberanía se ejerce a través de los poderes de la Unión. Y el artículo 49 señala que los poderes de la Unión son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O sea, cualquier actividad como esta que se ha señalado aquí de un Congreso constituido que trastoque estos principios está tipificando la segunda figura delictiva del artículo 136. Y yo creo que esta es la actitud que se debe poner de manera clara. Lo que se ha hecho es un delito constitucional, que es una ley imperfecta porque este artículo no tiene una reglamentación de cómo se lleva a cabo procesalmente el juicio para poder realizar esto que al final del artículo se señala, que es aplicarle todo el peso de la ley. Ahora bien, esto no es una cuestión de principios que se discutan, porque recordemos que en 1948, las Naciones Unidas recién creadas hacen una declaración de derechos humanos. De ahí ponen un artículo 30. El artículo 30 dice, nada de los derechos que están en esta declaración pueden utilizarse para atentar contra ella. Ni persona, ni organización, y menos gobierno. A eso le llamó la defensa de la libertad. No hay libertad para atentar contra la libertad. Y esto es 1948, ¿no? En 1949, cuando se hace esta ley fundamental alemana conocida como la Constitución de Bonn, se señalan ya esto que se ha llamado cláusulas pétreas, en donde se dice que estos principios son inalterables, que no se pueden modificar por ninguna modificación que se determina aquí con el artículo 135, ¿no? El artículo 135, que da un procedimiento especial para reformar la Constitución, no es superior a lo que plantea este artículo 136, y muchísimo menos lo que plantea el artículo 39, que habla de la soberanía del pueblo. Porque se crea un Estado racional. Esto es desde principios del siglo XIX la teoría central del derecho constitucional, ¿no? El Estado de Derecho es aquel en donde una norma fundamental se establece jurídicamente, se define jurídicamente la libertad y se establece la división de poderes precisamente para garantizarlo. Es la tesis de Jefferson en Virginia, ¿no? Que se va a llevar posteriormente a la Constitución norteamericana. No luchamos solamente por la libertad, dice Jefferson, luchamos para que no exista ningún poder que tenga poder suficiente que se imponga a los ciudadanos y a los mismos poderes. O sea, la defensa legal del poder frente al poder. Y esa es la situación que estamos viviendo en el país. O sea, esto ya desde el siglo XIX fue discutido. Ahora, ¿por qué hago referencia al artículo 30? Porque el artículo 30, como todos los que participaron y han escrito de este desarrollo para la publicación de la Declaración de Naciones Unidas, tenían enfrente dos experiencias muy amargas, ¿no? Que fueron la experiencia del comunismo totalitario soviético impuesto por Stalin en la Unión Soviética y el comunismo de este romanticismo ramplón racista impuesto por Hitler en la Alemania nazi, ¿no? Y por eso el artículo 30, ¿no? El artículo 30 dice, ninguna libertad se puede utilizar para atentar contra la libertad. O sea, es la defensa de la democracia, del Estado de Derecho democrático frente a los gobiernos totalitarios
que amargamente generaron lo que todos nosotros conocemos y sobre todo esta acentuación racista de discriminación y de exterminio de los judíos por parte del régimen nazi. O sea, no son temas menores, no son temas menores, no queremos hacer un ejemplo o una comparación entre lo que se está viviendo en México y lo que fueron estas cuestiones. Estamos hablando de principios de no trastocamiento del orden constitucional. El Estado de Derecho, queda claro, es aquel en donde hay división de poderes que garantizan la libertad. Y lógicamente esa libertad, ¿cómo se garantiza? Recordemos que este es un principio jurídico desde el derecho racional civil romano de Ulpiano. Ulpiano determina que si yo entro en contacto con otro ser, respeto su dignidad y sobre todo esta idea de justicia, ¿no? Que cada quien mantenga lo suyo, ¿no? Pero a través de una lex justitia, ¿no? O sea, porque dice Kelsen cuando comenta este artículo y Kant posteriormente y Kelsen ya en este siglo, en el siglo XX, ¿qué quiere decir darle a cada quien lo suyo? Sería absurdo que se le dé a cada quien lo que es suyo. Y aquí lo que plantea es que dar a cada quien lo suyo es que exista un juez, que exista un procedimiento y que sean las personas que sienten afectados sus intereses lo que concurre en esta ley, y es lo que aquí Ulpiano define como la justicia y la lex justitia. Esto es lo que nosotros debemos estudiar y comentar en una escuela de derecho, en una escuela de leyes. Independientemente de que se pueden manejar muchos argumentos, tanto de carácter filosófico, político y sobre todo sociológicos políticos, como los que planteó hace un momento Ruth Zabaleta, ¿no? Porque hasta dónde la elección legitima un trastocamiento del orden público, eso no está puesto en la Constitución, ¿verdad? Eso no está puesto en la Constitución, porque el artículo 41 rebaja al pueblo soberano, o si no lo rebaja, este pueblo soberano que está en el 39, el 41 lo convierte en un pueblo ciudadano, ¿no? El pueblo que vota, nosotros los ciudadanos que vamos y votamos. Entonces aquí, ¿qué votamos nosotros? Pues votamos lógicamente por partidos, por candidatos, y gana el que tiene mayoría, ¿no? Esa es la idea del pueblo ciudadano. Ahora, lógicamente, en todos los países ha habido, en el caso mexicano, fue la base para la transformación de un régimen autoritario en un régimen que iniciaba un proceso democrático, la representación proporcional. Y aquí, con claridad lo señaló Ruth Zabaleta, proporción en relación al todo, ¿no? O sea, si tiene X número de votos, esa es la proporción que se debe tener en el cuerpo legislativo. Lo que manejó, y esto lo conoce muy bien Moreno Collado, porque fue político práctico en los años, cuando se pone esta cláusula de gobernabilidad, era, digamos, un aletazo, ¿no? Un aletazo de este priismo tardío, que lógicamente veía en la representación proporcional, sobre todo los líderes de los sectores, perder los espacios que estaban destinados para ellos en los cuerpos legislativos, ¿no? Y entonces esta idea de que haya una sobrerepresentación de 8% no tiene que ver nada con la idea originaria de la representación proporcional, cuyo objetivo fue abrir un sistema autoritario, ¿no? Porque el PRI era un régimen autoritario que se abre precisamente iniciándose por la representación proporcional. Entonces, un pueblo que elige, que somos nosotros, elegimos, y en este caso específico, que elegimos al presidente de la República, que elegimos diputados, que elegimos senadores, que elegimos alcaldes en las alcaldías de la Ciudad de México, todos fuimos y manifestamos nuestro voto, ¿no? Pero ese voto no es la voluntad general, ¿no? Porque la voluntad general, como lo dijo Rousseau, no es la voluntad de todos, no es la voluntad de la unanimidad, sino es la voluntad de la razón, ¿no? La razón es la voluntad de la razón, que es lo que dice el artículo 39, ¿no? Ese pueblo que manifiesta su voluntad es un ente racional que crea el Estado de Derecho constitucional democrático. Ahora, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Aquí estamos discutiendo académicamente, ¿no? Aquí estamos discutiendo académicamente. Pero las constituciones que se publican después de esta Declaración de Naciones Unidas, como es esta constitución de la norma fundamental alemana,
hablan de un derecho de rebelión, ¿verdad? Ahí se plantea el derecho de rebelión, que no es tampoco nuevo, ¿no? El derecho de rebelión tiene que ver con los orígenes del Estado moderno, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí en una escuela de leyes y hemos escuchado y vamos a manejar argumentos de carácter jurídico. Pero quiero terminar reiterando esto que ya dijo la señora directora en su intervención. La peor forma de gobierno es el gobierno arbitrario, porque el gobierno arbitrario es el que quita defensas, que es precisamente todo lo que tú describiste en tu exposición, querida Ruth. O sea, lo que busca un autoritarismo que en México no es nuevo. En México los autoritarismos han sido la forma de gobierno, llamemos, constante a lo largo de nuestra historia. Es muy distinto a un gobierno autoritario que se convierte en un gobierno arbitrario. Muchas gracias. Le pedimos en el turno correspondiente al doctor Jorge Efraín Moreno Collado que nos haga favor también de dar sus puntos de vista sobre este debate en este panel. Previamente, rápidamente, damos una semblanza de nuestro expositor. El doctor Moreno Collado es profesor de Sociología Jurídica, Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Es presidente del Colegio de Profesores de Sociología Jurídica y en el sector público se ha desempeñado en grandes cargos de gran responsabilidad. Fue director de gobierno en la Secretaría de Gobernación, diputado federal y consejero de la Judicatura Federal. Ha escrito diversas obras, coordinado libros, artículos en libros. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la presentación de mi participación aquí y particularmente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, nuestra querida directora, que ha dado espacios muy importantes para discutir los asuntos de mayor trascendencia en la vida nacional. Y aunque yo he tenido una participación política, mi intervención no tiene en este momento un carácter político, sino académico. Mi propósito es académico. Por supuesto que coincido plenamente con quienes me han antecedido en el uso de la palabra. No hay la menor duda de que estamos ante una hecatombe constitucional que trastoca el desarrollo histórico de nuestro país en el constitucionalismo. Ni siquiera a las 7 leyes constitucionales tan autoritarias y centralizadoras se les había ocurrido algo como lo que estamos en este momento viviendo. Coincido, por supuesto, con que en el régimen priista, porque se me aludió como diputado, se inventó la cláusula de gobernabilidad, lo cual es cierto. Pero junto con la cláusula de gobernabilidad apareció el pluralismo, que eso es muy importante, porque se le dio oportunidad a los partidos de oposición que no tenían opciones de gobierno a que participaran precisamente en la gobernabilidad de nuestro país mediante la representación proporcional y otras acciones de carácter político constitucional que fueron creadas desde entonces. Por eso yo no estoy de acuerdo con que se diga que esta última reforma lleva el derrotero del priismo. Eso me parece que no es cierto. No estoy defendiendo al PRI gratuitamente y tampoco me puedo sentir vergonzante de pertenecer o haber pertenecido, porque tengo mucho tiempo de no militar en ese partido,
no me siento como un participante vergonzante de un partido en el que yo tuve la oportunidad de participar en la creación de las instituciones que se están en este momento destruyendo. Como el Consejo propio de la Judicatura, del que después fui consejero, se creó en el tiempo en que yo fui diputado federal. Pero en fin, ya después de esta aclaración, quiero decirles a mis compañeros que me siento muy orgulloso, desde luego con la señora directora, con la magistrada, me siento muy orgulloso de estar aquí para platicar de este tema, particularmente desde la perspectiva teórica, jurídica, constitucional. Lo que han dicho mis compañeros de la mesa, la suscribo totalmente y no quisiera yo reiterar en esos temas, pero quiero decir algunas cosas en que los teóricos nos darían la razón plenamente. Voy a hablar de que el problema constitucional que estamos afrontando es triple. Desde el punto de vista teórico, entendemos a la Constitución, más allá de un criterio de positivismo ramplón, como un conjunto de procesos políticos fundamentales que necesariamente concluyen en un conjunto de decisiones políticas fundamentales. Conseguir 5 cartas de recomendación de vecinos para acceder a la candidatura de un cargo de juez o magistrado no puede ser considerado decisión política fundamental, por más que se reduzcan o que reduzcan la elección a un acuerdo de quinto patio. Tampoco es constitución la voluntad de los llamados fifís por encima del pueblo y considerar el acceso a los cargos en razón de linajes o privilegios. Sin embargo, sujetar dicho acceso a la demostración de un ejercicio eficiente de las tareas jurisdiccionales y probar en exámenes rigurosos que se poseen los elementos indispensables para ello, es tan democrático y probablemente más que el voto sin elección o con selección por cooptación de los 3 poderes, como fue aprobado el diseño de la reforma que hoy nos ocupa. El otro ángulo de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de una reforma como la implantada se sustenta en la teoría del fraude a la Constitución. El profesor español Pedro de Vega, siguiendo en esto la teoría francesa y en particular la de Georges Bourdieu, afirma que por fraude constitucional se entiende la utilización del procedimiento de reforma para, sin romper con el sistema de legalidad establecido, proceder a la creación de un nuevo régimen político y un ordenamiento constitucional diferente. Su referencia es importante, agrega, porque ilustra con extraordinaria plasticidad sobre el significado, el valor y hasta la necesidad de reconocer límites implícitos materiales en cualquier operación de revisión del texto constitucional. Hasta ahí esta cita. Cuestión que no solamente no ha ocurrido en el caso de la reforma que nos ocupa, sino que se reforzó con el agregado de la malentendida supremacía constitucional, la que Ruth Zabaleta había comentado, donde en el artículo 105 se agregó que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Y aquella otra que en la parte conducente dice no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. Habráse visto tamaña monstruosidad. El otro ángulo de la inconstitucionalidad, lo que el fraude constitucional pone de manifiesto
dice el propio Pedro de Vega, es el enfrentamiento y la confrontación en determinadas circunstancias entre la operación de la reforma en cuanto a actividad amparada por el sistema de legalidad y el orden de valores y principios en que descansa el sistema de legitimidad. E ilustra el tema con el uso que se hizo del ordenamiento constitucional por el nazismo y el fascismo. Destaco precisamente de Pedro de Vega 2 párrafos más. Dice al respecto del fascismo y el nazismo que se llegó de este modo a la singular paradoja de la destrucción total de un sistema constitucional desde el ejercicio de su propia legalidad, la de la Constitución de Weimar. Se pregunta, ¿puede el ordenamiento y la legalidad servir de cauce a su propia destrucción? Y agrega, cuando no se admite ningún límite a la reforma, es evidente que el neutralismo axiológico y el indiferentismo ideológico que subyacentemente acompañan al concepto de constitución permiten considerar como legalmente válida cualquier operación de revisión con tal de que se cumplan los trámites formalmente establecidos. Así, De Vega enfatiza que la problemática de los límites a la reforma constitucional hay que situarla más allá de la mera exégesis de las normas de derecho positivo. No reconocer ningún tipo de fronteras a la acción de reforma, en definitiva, dice De Vega, equivaldría a consagrar y dar por bueno el fraude constitucional. La última reforma al artículo 105 sobre la improcedencia de las controversias constitucionales que acabo de leer o acciones de inconstitucionalidad que pretendan controvertir las adiciones o reformas a la Constitución y la parte final de la fracción segunda del 107 que también leí sobre la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución es ni más ni menos la consagración teórica práctica del fraude constitucional en nuestro país. El tercer problema al que me quiero referir tiene que ver con el trastocamiento del federalismo. Si alguna nota distingue al régimen federal del unitario, es el atemperamiento del centralismo, particularmente en lo que respecta a la libertad de las entidades federativas para autogobernarse con los lineamientos y principios determinados por el artículo 40 de la Constitución, que le reconoce su carácter libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación establecida según los principios de la propia Carta Magna. La elección plebiscitaria de uno de los poderes, como se plantea en la reforma, es violatoria del Pacto Federal, en los términos del artículo 40, que obliga a la división tripartita de los poderes, pero no a la modalidad de la cooptación electiva de uno de ellos, lo cual viola el principio democrático, republicano y representativo. El carácter representativo de la elección de jueces no se cumpliría, pues el artículo 41 establece como fórmula democrática de renovación de los poderes legislativo y ejecutivo las elecciones con participación de partidos políticos, razón por la cual este precepto no se tocó, dándose al Poder Judicial una singularidad antidemocrática que trastoca el espíritu de la Constitución. Históricamente, con el texto que se modificó, había triunfado la democracia selectiva, meritocrática, no electiva de jueces, magistrados y ministros, por ser la más acorde con la función suprema de impartición de justicia por juzgadores independientes, por lo que se dejó finalmente en manos del propio Poder Judicial
sin la intervención de los otros poderes, mediante procedimientos de selección rigurosa, la integración de los órganos del Poder Judicial. Por eso se creó en 1994 el Consejo de la Judicatura Federal y los consejos de las entidades federativas. La actual reforma tiene un carácter regresivo, populachero, inspirado en revanchismos discriminatorios en contra de la cultura jurídica y de los abogados, apoyados por supuestos juristas oportunistas y farsantes. No objeto la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ellos no forman parte de la carrera judicial, pese a que muchos de ellos surgen de esta, y porque los ministros son la parte del Poder Judicial que constituye el fiel de la balanza en el régimen de división de poderes, y tienen por ende una función política de primer orden, lo que realizan como Tribunal Constitucional. Ello no es igual con los demás integrantes de la carrera judicial. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Muchas gracias al maestro Moreno Collado por su brillante disertación. Ahora le pedimos al doctor Rogelio Rodríguez Garduño que continúe con este panel, si es tan amable. Previamente, permítaseme dar una breve semblanza. Licenciado en Derecho con mención honorífica, profesor de la Facultad de Derecho, profesor titular de tiempo completo en el área de Derecho Constitucional y por oposición, impartiendo entre otras materias del juicio de amparo y Derecho Procesal Constitucional. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, doctor Luciano Silva. Y quiero empezar por agradecer la presencia de nuestra directora Sonia Venegas Álvarez, quien siempre atenta y siempre activa en estos eventos académicos para poner en alto a nuestra facultad. Por supuesto que al panel reconocer y hasta ahora decir que he disfrutado en mucho lo que han señalado. Y bueno, empezaré por decir justamente que agradecer a alumnas y alumnos que me hicieron favor, mis alumnas y alumnos, y a todas las alumnos en general, profesoras y profesores de esta ilustre Facultad de Derecho. Muchas gracias. Y empezaré esta breve disertación refiriéndome a que coincido plena y absolutamente con muchas de las cosas que aquí se han dicho. Y para testimonio de ello, porque quizá mi discurso sea diferente, quisiera remitirme a los testimonios que quedan ahí hasta ahora. Habría que ver si la ciencia cambia esto. Quedan en los videos, en los audios, que quedan en las redes sociales. Muchas de las cosas que aquí se han dicho yo las discutí. Aquí está el querido José Elías Romero Apis, quien alguna vez me siguió y me mandó una carta por ahí, un reconocimiento a los agudos debates que tuve con personas acerca de mi oposición a este modo de elegir a los magistrados, juezas y jueces. Incluso el tema de los ministros, pese a que lo que dice el doctor Moreno Collado es perfectamente suscrito por un servidor. Sin embargo, lo que hoy nos convoca es la impugnabilidad de la Constitución, o no, desde mi punto de vista, así lo entendí. Si estamos en presencia, desde el debate jurídico, de la posibilidad de haber hecho algo diferente en aquella sesión del 5 de noviembre, día de mi cumpleaños, por cierto, y día de que en Estados Unidos se eligió a Donald Trump, o sea, un día muy significativo por las tres razones. Por supuesto que la última muy desafortunada, y la segunda quizá también. Pero, ¿qué es lo que tenemos para poder analizar esta temática? Lo que tenemos, en primer lugar, desde mi punto de vista, y así me adelanté también en el debate, también lo dije, eran los criterios de la propia Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentaba en una sesión histórica el confrontar sus propios criterios. Yo muchas veces aquí tengo una alumna a la cual me siento muy orgulloso de tener, que es la jueza Dinora, porque fue mi alumna, me siento muy orgulloso de ello. Y yo me preguntaba en estos debates hace muchos años ya, bueno, menos para la jueza,
Yo en esos debates decía que cómo era posible que el artículo 135 de la Constitución diga con todas sus letras que para que la Constitución pueda ser adicionada o reformada se debe seguir este y este paso. ¿Y cómo era posible que, por ejemplo, en el amparo Camacho, en el histórico amparo Camacho, se hubiera incumplido con este requisito, se hubiera admitido a trámite el amparo Camacho y la Corte hubiera desarrollado las violaciones al 135 y haya dicho que no era posible atacarlas mediante el juicio de amparo porque la naturaleza del juicio de amparo, los efectos relativos de la sentencia haría que si el amparo se tomaba como medio de control, entonces tendríamos varias constituciones, la constitución de cada quejoso que hubiera tenido la sentencia. A mí francamente me parecía absurdo esa decisión de la Corte, o esa no decisión de la Corte, que fue un gran problema. Después tuvimos, como muestra de botón, porque solo traigo algunos por la brevedad, la reforma indígena. La reforma indígena que no cumplió tampoco con el 135. Y la reforma indígena de 2001, que sería analizada en controversia constitucional 82 de 2001, en donde las legislaturas no se colmaron. Y sin embargo, en controversia constitucional se dijo que era improcedente por la vía de control. Más recientemente nos encontramos con la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Constitución de adición que tenía que ver con la ley con la reforma estructural en materia energética, en donde se dijo de la improcedencia por la vía. O sea, lo que alegó la Corte es que las vías de control no eran idóneas porque en la Constitución nunca se establecía esta posibilidad. Entonces aquí va mi pregunta. Mi pregunta que me formulé con muchas alumnas y alumnos a lo largo de muchos años de estar en el aula fue: ¿cómo es posible que incumplas con los requisitos y forme parte de la Constitución? Porque cuando la Constitución dice que para que algo sea Constitución debe de cumplir con esto, esto y esto. Y entonces yo acuñé un término que me divertía mucho y creo que mis alumnas y alumnos se divertían. Decía yo que eso no era una reforma adición, era un engendro. Y era un engendro porque era obra de la mente humana y no hallaba cómo llamarle, con mi molestia, realmente en doble sentido, engendro. Algo francamente inadmisible, pero obra de la mente humana, el que la Corte haya eludido llevar a cabo un control de constitucionalidad de lo que, fíjense bien, desde mi punto de vista, es lo que no es Constitución. Entonces, es así que no procedía al juicio de amparo, la acción y la controversia, concediéndoles a ellos contra la reforma a la adición. Pero ¿qué tal si no ha cumplido? Entonces no es reforma y se tiene que declarar que son engendros, no es reforma. Ese fue mi razonamiento y lo sostuve y lo sostengo, porque sigue siendo válida esa situación. Ahora, la llamada reforma esta, que el primer día de este mes entró en vigor y que aparentemente la famosa de supremacía constitucional, que es la de no impugnabilidad de la Constitución, establece la improcedencia de la controversia y de la acción de inconstitucionalidad 105 y del juicio de amparo en el 107 contra las reformas o adiciones a la Constitución. Pues mucho gusto, contra las reformas, adiciones, pero no contra los engendros. Entonces eso por cuanto a la forma. Luego era innecesario, para mí fue un exceso de rudeza, hablando en términos de fútbol americano, el que se haya insertado esa cuestión de la Constitución. Ahora vamos al fondo. En cuanto al fondo, es inimpugnable la Constitución, ya no reforma, en cuanto al fondo, y entonces entraríamos a un debate. Y el debate es, por más que estemos frente a lo que Karl Lowenstein y Ferdinando Lasalle y otros clásicos del constitucionalismo dicen que la Constitución, en algún sentido, estas son frases mías, es el poder de quien puede imponer en todo tiempo histórico. Por más que estemos ante esta indignación, yo me manifesté indignado, entrar a la posibilidad de expulsar un texto de la Constitución porque no estamos de acuerdo con ese texto de la Constitución es algo complejo. Y en México tenemos un problema que hoy es de revivirse y se ha revivido poco. México no tiene un tribunal constitucional. México tiene un tribunal que hace funciones de constitucionalidad.
porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en el problema, en el debate político, es parte del poder. El poder judicial es un poder y la Suprema Corte es la cabeza de ese poder. Y la Suprema Corte era parte del problema. No tenemos a un tercero, a un tribunal autónomo, independiente, imparcial, que habría sido el Tribunal Constitucional. Estados Unidos no lo tiene, ni los países del Common Law lo tienen, porque ellos fueron en 1803 al Judicial Review. El juez Marshall y sus pares determinaron que no es necesario que exista una vía para estudiar la conformidad de la Constitución con el orden secundario. Pero aquí el tema no es con el orden secundario, es con la propia Constitución. Por eso esclarezco que desde mi punto de vista no es posible expulsar con efectos generales a normas constitucionales cuando han satisfecho el rigor formal de inserción a la Constitución. Distinta cuestión para cerrar, significa lo que a México le hace falta. A México le hace falta, y eso fue mi tesis doctoral y lo sigo sosteniendo, un control previo de constitucionalidad de la reforma constitucional y por lo tanto un órgano que haga posible esto y que sería un tribunal constitucional o una sala constitucional. Luego entonces yo creo que estamos a tiempo desde la academia para proponer, para empujar una reforma constitucional. Es terrible hablar de reforma porque es un exceso, pero una más para insertar la necesidad del control previo de constitucionalidad, de la reforma constitucional, de los tratados internacionales y de algunas leyes sensibles, ¿por qué no? Y quizá incluso de ciertas resoluciones judiciales como la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que violó la Constitución gravemente con la sobrerepresentación, y ese fue el principio del fin. Muchas gracias. Le damos paso a la doctora Dinora Hernández Jiménez para que nos comente sobre este panel que estamos analizando. La doctora Dinora Hernández Jiménez es licenciada, maestra y doctora en Derecho por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es jueza de distrito en materia administrativa con especialidad de Derecho Económico con más de 23 años de carrera judicial. Así es de que vamos a escuchar con atención sus puntos de vista en relación a este tema que nos ocupa el día de hoy. Muchas gracias. Pues, como todos mis antecesores de la mesa, quiero, por supuesto, empezar por agradecerle a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, el brindarnos este espacio y su tiempo para que se permitan exponer y escuchar voces de la calidad y de la experiencia como son la doctora Ruth Zabaleta, también el doctor Molina Piñeiro, Moreno Collado, grandes juristas, no se diga mis queridísimos maestros, como ya lo comentaron, el doctor Rogelio Rodríguez y el doctor Luciano Silva, a quien agradezco también la organización de este evento. Yo trataré de ser muy breve porque prácticamente ya dijeron todo y de una forma magistral. Mis pequeñas notas, nada más las tachaba y decía, Dios mío, ¿yo qué voy a decir? Pero solamente abordaré unas aportaciones destacadas a las que yo creo que valdría la pena ahondar sobre esos tópicos que me parecen relevantes. Tan es así que también debo agradecer a todo el foro, a todos los concurrentes que vinieron y que siguen aquí. Seré muy breve. Entonces, empezaremos por destacar el principio de supremacía constitucional y con ello los artículos 1 y 133 constitucionales, de la mano con los tratados e instrumentos internacionales y convencionales, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos ellos forman parte de la regularidad constitucional de México y su regulación es considerada norma, por lo menos hasta ahora, quizá dentro de 2 horas ya no. Recuerden
la velocidad con que ahora se legisla y la prisa. Pero hasta hoy, hasta este momento, sigue siendo una norma de nivel constitucional y habilita a favor de los tribunales de la Federación su competencia para analizar los juicios y procedimientos de control constitucional a la luz de su contenido. Por ello, sostengo que son impugnables las reformas a la Constitución. Pero abundaré también en que toda reforma tendría que ser analizada también a la luz del artículo 135 constitucional, que establece los mecanismos y procedimientos requeridos para una modificación a ella, en tanto que el 136, como ya lo han comentado, establece la inviolabilidad de los principios constitucionales sancionados por el constituyente. Mucho se ha hablado de ese poder constituyente. Unos lo definen como originario y el permanente. En mi concepto, solo existió un poder constituyente, el de 1917, creador de nuestra Carta Magna. Para mí, los demás son órganos legislativos con atribuciones para reformar la Constitución, cuyas facultades no deben ser ilimitadas, porque se deben respetar los principios establecidos y protegidos en el propio artículo 136. Un poder no puede usarse para eliminar las limitaciones de ese poder. Entonces, cualquier medida radical que ésta sea, no habrá ningún medio para controlarlo. Deben existir medios como principio de autocontención. Ya existían muchos criterios en relación sobre lo que ahora el legislador en coalición con otros que se vuelve un legislador mayoritario, establecía que las reformas a la Constitución no pueden ser sujetas a escrutinio y toman en cuenta algunos criterios diversos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También señalan que el objeto de esta reforma emitida el 31 de octubre de este año es la de aclarar, cito solamente, sin lugar a dudas, su inimpugnabilidad. Sin embargo, para otros se trata de una acción desesperada y precipitada que solo contenía la aceptación tácita de que sí se puede analizar esas reformas. Porque el poder reformador no está sujeto a mecanismos de control jurisdiccional. Esa será una pregunta. Tendríamos que regresar al análisis de todo el contexto constitucional y convencional y también a la médula del legado del constituyente, porque tal como lo han sostenido ministros de nuestra Suprema Corte, muchos académicos y también todos los que ahorita me han acompañado, han sostenido que debe ser revisable cuando trastoca la esencia fundamental y fundacional del Estado mexicano, las instituciones y principios que garantiza que se preserven los pilares básicos que costaron tanto a nuestra historia, tanto a nuestros antecesores. Esas denominadas por la doctrina como cláusulas pétreas o de estructura de nuestra forma de gobierno deben de ser analizadas cuando hay una afectación de ellas, porque ellas permiten blindar a la Constitución de cambios que puedan convertirla en un instrumento de dominación autoritaria en lugar de una garante de libertades democráticas, como es el de su soberanía, por medio de los poderes de la Unión. Aquí hay 3 poderes, no hay uno, no hay 2, no hay uno queriendo ser 2 o 3. Existen poderes autónomos. Uno de ellos es el Poder Judicial, que ahora se fractura y se destruye, porque le impiden orientar este rediseño que es establecido por otros 2 poderes y que intervengan en el nombramiento de los funcionarios de este. Cuando existe una generación que se educó bajo parámetros de capacidad técnica que le fueron previamente establecidos por nuestro Estado mexicano,
No solo se trata del despido de jueces y magistrados, se trata de todo el tiempo y el gasto público que se generó para crearlos, para formarlos. Solamente concluyo para decirles que esta reforma de supremacía o inimpugnabilidad se convierte en una falacia de petición de principio, porque se trata de una reforma para evitar que se analice otra reforma. Es una modificación dirigida específicamente a impedir que juicios de control constitucional, específicamente el que vimos el 5 de noviembre de acciones de inconstitucionalidad, que ya estaban en curso, cuestionaran la validez de otra reforma, es decir, con base en premisas que precisamente acusan de ser inválidas. Aunado a que, como coloquialmente lo dijo el ministro González Alcántara Carrancá, no se pueden cambiar las reglas del juego a la mitad o en la recta final de este. Para mí hay por lo menos 5 violaciones directas a la propia Constitución, al artículo 14 por irretroactividad de la ley, 16 de seguridad jurídica, 17 de acceso a la justicia, por supuesto el primero que establece la progresividad de estos derechos fundamentales y no se diga el artículo 25 de la Convención Interamericana. Eso sería todo. Gracias. Después de haber escuchado a nuestros panelistas, rápidamente vamos a procurar redondear esta situación. El por qué le denominamos inimpugnabilidad de la Constitución. ¿Por qué? Porque rápidamente no olvidemos que el poder supremo del Estado es único e indivisible. Solo se distribuyen las funciones legislativa, ejecutiva y judicial para su ejercicio. Pero ese poder supremo del Estado tiene su radio de acción, sus límites en la Constitución, entendida como una concreción sistemática de limitaciones al poder, como la norma suprema escrita que contiene los principios, las reglas, las disposiciones y decisiones políticos fundamentales que rigen a un pueblo, que rigen la organización, atribuciones y funcionamiento de los poderes públicos, de los organismos constitucionales autónomos, las relaciones de estos con los habitantes del Estado, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando sus derechos humanos. Luego entonces, ese control del poder político, del poder del Estado por antonomasia está en la Constitución. Sin embargo, en nuestro país se ha creado toda una teoría del amparo contra normas, las controversias constitucionales, además del 105, las acciones de inconstitucionalidad contra normas, pero normas secundarias, tratados, leyes, pero la Constitución en sí misma considerada, ¿quién la tutela? ¿Quién la protege? Es inadmisible que en pleno